Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos nuevamente con nuestra campaña Una Fe Audaz y esta es la semana número 9. He querido intitularle, mis hermanos, a este devocional, a este estudio bíblico, Cómo oír la voz de Dios. Y para ello vamos a usar como base Primera de Samuel capítulo 3. Esta es la historia de cuando el joven Samuel o el niño Samuel es llevado al templo y dejado ahí por su madre, y cómo el Señor llama por primera vez a Samuel. Creo que todos conocen perfectamente bien esta historia. De todas maneras, si quieren ustedes checarlo, está en Primera de Samuel capítulo número 3. Así que déjenme introducir, hermano, ya con esta idea de esta historia, introducir de la siguiente forma. Hay quienes oyen la voz de Dios, pero no saben qué es la voz de Dios, como le pasó a Samuel. En ese entonces era quizá un jovencito, y él no había escuchado todavía audiblemente la voz de Dios. Así que cuando el Señor le habla, él piensa que es Elí, el profeta a quien le está sirviendo Samuel. Y una y otra vez va en busca o en atención a Elí, pensando que es Elí a quien le está llamando, hasta que Elí le da la indicación de que es Jehová quien le está diciendo, así que tiene que responder a esa voz. Así que repito, hay quienes oyen la voz de Dios, pero no saben qué es la voz de Dios. Pero hay otros quienes oyen la voz de Dios, saben qué es la voz de Dios y aún así no le obedecen. Y eso también pasó en la vida de Elí. El Señor le llamó la atención acerca de sus hijos, por qué se estaban comportando de esa manera tan incorrecta, y lo invitó a que le pusiera un alto a esa situación, y sin embargo Elí no hizo nada al respecto. Y después, como sabemos en la historia, sufrió las consecuencias de no atender la voz de Dios. Y por supuesto también están los que oyen la voz de Dios, reconocen que es de Dios y la obedecen. Así que hay tres grupos, digamos, que pueden estar oyendo la voz. Y la pregunta para nosotros sería, ¿a qué grupo pertenecemos cada uno de nosotros? ¿A los que todavía no saben oír la voz de Dios? ¿A los que saben que es la voz de Dios y no la obedecen? Ojalá que no seamos de esos. ¿O de los que oyen la voz de Dios, saben reconocerla y la obedecen? Ojalá que todos estemos en este grupo. Pero como estamos iniciando en un estudio en el que quizá haya personas nuevas, yo quisiera dedicar ese tiempo a las personas que, como Samuel, quizá por primeras veces están intentando saber cómo es la voz de Dios, cómo puede reconocer la voz de Dios. Así que para ellos de manera especial, y para quienes quizá en algún momento dado nos hemos confundido y no sabemos exactamente cómo podemos reconocer la voz de Dios, este estudio tiene esa fidelidad, esta intención, mis hermanos. ¿Cómo oír la voz de Dios? Entonces es nuestro tema. Y yo digo, mis hermanos, que hay tres pasos para que podamos oír con claridad la voz de Dios. Tres pasos con los que tenemos que tener en nuestra propia vida para que podamos discernir, para que podamos entender o podamos escuchar la voz de Dios. Y hablaremos de eso. El primero de los pasos es que nosotros necesitamos creer correctamente en Dios. Creer correctamente en Dios. Y cuando yo digo eso, entonces cabe la pregunta, ¿hay quienes no crean correctamente en Dios? ¿Usted qué cree? Seguramente estará de acuerdo conmigo. Hay quienes creen de manera incorrecta en Dios. Y quienes no creen de manera correcta con respecto a Dios, entonces puede ser que nunca oigan la voz de Dios. Quienes no creen de una manera correcta con respecto a Dios, puede ser que oigan alguna voz y piensen que es la voz de Dios. Así que cuando no creemos en Dios correctamente, es probable que nos confundamos y andemos de un lado para otro, pensando que es la voz de Dios o no oyendo nada. Por eso me parece, mis hermanos, que es importante que nosotros creamos correctamente en Dios.
Así que para responder la pregunta que quizás ya usted mismo se respondió, que si hay personas que creen de manera incorrecta en Dios, yo debo decirle que sí. Hay personas que creen de manera incorrecta en Dios. Hay quienes creen en un Dios como un genio, o creen en Dios como alguien a quien pueden acercarse cuando tienen necesidades solamente. Y es triste, pero mucha gente lo ve así. Por eso llegan a la iglesia en alguna necesidad, y en cuanto esa necesidad queda satisfecha, entonces se apartan de Dios. Y vienen ocasionalmente a darle gracias a Dios cuando se acuerdan que Dios fue bueno con ellos, pero parece como que ellos tienen la idea de que Dios es así. Es el Dios al que hay que buscar únicamente cuando necesitamos algo. Es el Dios al que podemos llamar de alguna manera como los genios cuando necesitamos alguna cosa. Quizá estas personas, mis hermanos, que piensan de esta forma, creen que Dios está a su disposición. Y es triste, pero hay muchas personas así. Es importante que usted y yo no creamos en Dios de esta manera, sino que creamos en Él de una forma correcta. Otros, mis hermanos, creen en Dios como su Salvador. Hay muchas personas que creen en Dios como su Salvador y eso es formidable. Es una apreciación correcta. Dios es nuestro Salvador. Sin embargo, algunos creen en el Señor como su Salvador y son felices yendo a la iglesia los domingos para alabar al Señor, y su relación con Dios es una relación de Salvador y un asunto de alabarle. Y allí se quedan, allí estancados en esta relación únicamente de reconocerlo como Salvador y venir los domingos a la iglesia a alabarle, pero sus vidas no tienen un significado, no tienen cambios que reflejen la obra de Dios en sus vidas, y son vidas que no están siendo utilizadas por Dios. Así que hay algunas personas que creen solamente en ese asunto, y vuelvo a insistir, es correcto que creamos en el Señor, en Dios como nuestro Salvador, pero también tenemos que creer algunas otras cosas con respecto a nuestro Dios. Y por el tercer grupo están los que creen correctamente en Dios. Los que creen correctamente en Dios saben perfectamente quién es Dios y reconocen que Él es el creador del universo. Es decir, es un ser inmensamente grande. Como decimos en el canto, es un Dios mucho más grande de lo que alcanzo a imaginar. Así que hay que tener eso en cuenta. Dios es infinitamente grande y nosotros debemos conocerlo así, entenderlo así. Por otro lado, tal como las personas que mencionamos hace un rato, es necesario que nosotros reconozcamos, creamos en un Dios salvador, en un Dios que nos ama y que vino al mundo para morir en nuestro lugar. Así que esta es la segunda característica. Creemos en un Dios como nuestro Salvador personal. Y en tercer lugar, quien conoce al Señor de una manera correcta, tiene que reconocer que también Dios es mi Señor, es la autoridad a quien yo debo darle cuentas. Si nosotros no le reconocemos de esa manera, entonces estamos viviendo la vida cristiana de una manera incompleta, en la que no podemos disfrutar todas las bendiciones de Dios, no tenemos una relación cercana con Él de manera continua y no somos útiles para su obra. Así que, insisto, necesitamos creer en Dios de la manera más correcta posible. Necesitamos creer en su grandeza y poder. Necesitamos creer en su amor y la salvación que proveyó para nosotros, pero también tenemos que reconocer que nosotros somos sus siervos y Él es Dios. Él no está a nuestra disposición, sino que nosotros, una vez que le aceptamos como Señor y Salvador, estamos a su disposición. Y esa es la manera correcta de creer en Dios. Cuando pensamos en la vida de Samuel y nos hacemos esta pregunta, ¿Samuel habrá creído en esa temprana edad en Dios de una manera correcta? Y tenemos que reconocer que sí, que Samuel fue instruido en la palabra de Dios, quizá desde que era un bebé,
y su mamá le contaba, quizá aunque todavía no entendía algunas cosas, pero su mamá ya le contaba. Y el pueblo de Israel era un pueblo a quien se le enseñaba todo con respecto a Dios, las cosas que tenían que saber respecto a la obediencia, al temor de Dios. Y Samuel, por supuesto, sabía eso. Sabía que creía en un Dios muy grande. Creo que si no conocía todas las grandezas de Dios, cuando menos sabía un testimonio acerca del poder de Dios. Y ese testimonio era con respecto a su propia vida. Seguramente una y otra vez su madre le contó cómo ella no podía tener hijos y vino de rodillas a la iglesia a pedirle a Dios que le diera un hijo, y seguramente le contó una y otra vez: tú eres la respuesta a la oración de Dios. Así que creo perfectamente, estoy seguro de que Samuel conocía estas cosas. También creo que lo sabía porque no era normal que un niño viera a su mamá una vez al año. Así que cada vez que su mamá venía al templo y le traía un nuevo vestido, una nueva túnica, seguramente había lágrimas de por medio. Y su mamá le contaba una y otra vez: tú estás aquí porque eres la respuesta de Dios a mis oraciones y eres también la promesa que yo le hice a Dios para traerte aquí. Así que estoy plenamente seguro de que Samuel tenía un conocimiento correcto acerca de Dios. Sabía de su poder, sabía de que Dios era un Dios a quien merecía obediencia, y era un Dios a quien había de traérsele sacrificios, y todas esas cosas le daban a Samuel una idea correcta acerca de Dios. Si nosotros queremos poder oír la voz de Dios, es importante que nosotros creamos en Dios de la manera más correcta posible y que no tengamos una idea vaga respecto a nuestro Dios. Nuestro Dios no está a nuestra disposición. Nuestro Dios nos ama infinitamente y nuestro Dios espera también nuestra obediencia. También, mis hermanos, en segundo lugar, quiero hablarles al respecto de el segundo paso, la segunda característica que debemos tener para poder oír la voz de Dios de manera correcta. Y esta es que nosotros debemos tener una actitud correcta también. Una actitud correcta para poder escuchar la voz de Dios. Cuando recordamos esta historia de Samuel, recordamos que Samuel aún no conocía bien la voz de Dios, pero tenía una actitud correcta. Cuando él oyó la voz de Dios y no supo de quién era esa voz, inmediatamente corrió hasta donde estaba Elí, y respondió al llamado: heme aquí, ¿para qué me necesitas? Y Elí le dijo: no, yo no te hablé, vuélvete a dormir. Así que nos habla de que era una hora tarde, era hora de dormir, y quizá Samuel como joven pudo haberse hecho el dormido, ¿no? A lo mejor alguno de nuestros hijos o lo hemos descubierto en esto, ¿no? Que le hablamos y se hace el dormido todavía, o le hablamos y se hace el sordo. Samuel no tenía esa peculiaridad. Samuel era un joven con la actitud correcta. Así que cada una de las veces en las que Dios le habló, él respondió de manera pronta. No solo diciendo heme aquí, como en la parte final, sino yendo a donde tenía que ir para recibir la instrucción. Así que nosotros tenemos que tener la misma actitud. Si queremos oír la voz de Dios, tenemos que decirle a Dios: Señor, estoy dispuesto a oír tu voz, y en cuanto la oiga estaré dispuesto también a poner en práctica lo que tú me digas, o a ir a donde tú me digas, o hacer lo posible por oír bien tu voz, como lo hizo Samuel. Otra idea con respecto a esto es que cuando alguien oye la voz de Dios para tener esta actitud correcta y tiene alguna duda, entonces hay que preguntar. Si oímos la voz de Dios y tenemos alguna duda,
tenemos que preguntar. Otra vez el caso de Samuel, él no sabía que era la voz de Dios, pero estuvo dispuesto a ir allá. Y en otro caso, en el caso de Gedeón, ustedes se acuerdan de esta historia, el Señor lo llama a hacer una liberación de su pueblo. Y en este caso, Gedeón no solo tiene dudas, sino incluso tiene miedo. Así que Gedeón se atreve, en cierta forma, a preguntarle al Señor, a pedirle confirmación a Dios de este asunto. Y el Señor es tan bueno y nos entiende tan perfectamente bien que estuvo dispuesto con Gedeón a darle no solo una confirmación, sino 2 confirmaciones, y todavía le concede una petición más. Así que, si nosotros tenemos duda con respecto a la voz de Dios, lo más conveniente, lo más oportuno que podemos hacer es preguntar, no quedarnos con la duda. Otro ejemplo de esto es la historia de Tomás, el discípulo. El Señor ya había resucitado y Tomás tenía la característica de creer solamente aquello que sus ojos podrían ver. Así que cuando le hablaron acerca de que el Señor Jesucristo había resucitado, él dijo, yo no puedo creer. Si no veo sus manos y meto mi mano en su costado, yo no creeré. Por supuesto que celebramos una fe que no necesita esas evidencias. Sin embargo, hay quienes somos así, necesitamos alguna evidencia de las cosas. Y creo que el Señor entendió perfectamente bien a Tomás y por eso le dio la oportunidad de responder a sus preguntas, de ver sus manos y de meter su mano en su costado para sentir su herida quizá. Así que, mis hermanos, una actitud correcta es si tenemos alguna duda con respecto a lo que Dios nos está diciendo, a si Dios nos está llamando por algo. Entonces, si tenemos dudas, tendríamos que estar preguntando. Y la tercera idea, para tener una actitud correcta, es que una vez que oímos la instrucción de Dios, aunque no sea completa, si no encontramos una instrucción de Dios, nosotros tendríamos que estar dispuestos a obedecer a Dios de manera inmediata. Y no son pocas las ilustraciones que tenemos de gente de Dios que escuchó su voz y que puso en marcha inmediatamente aquella instrucción que Dios le dio. Si nosotros queremos oír la voz de Dios una y otra vez, entonces tenemos que desarrollar esa costumbre. Tú me dices algo, Señor, y yo obedezco. Tú me dices otra cosa, Señor, y yo obedezco. De lo contrario, quizá el Señor pueda hablarnos alguna ocasión, pero si nos negamos a obedecer, entonces probablemente la voz de Dios empieza a retirar de nosotros mismos. Es importante entonces que nosotros obedezcamos cuando el Señor nos diga, para que el Señor siga hablándonos. Eso fue lo que pasó con la vida de Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y y Abraham salió de aquel lugar, no tenía instrucciones completas, solamente le dijo sal, y sin embargo, esa era quizá toda la información que un hombre obediente necesita. Si el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, era una idea correcta. Quizá el panorama completo no lo tenía todavía Abraham, pero sí tenía una instrucción concreta. Sal de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham lo hizo así una y otra vez. Abraham creyó en las palabras del Señor. Por eso, mis hermanos, es importante que si nosotros queremos oír la voz de Dios de manera consecuente una y otra vez, es importante que le obedezcamos. Lo mismo pasó con siervos importantes de la historia bíblica. Si hablamos de Moisés, si hablamos de Josué, si hablamos de Daniel, si hablamos de David, si hablamos de Pablo, cada uno de ellos fueron hombres que obedecieron a la palabra de Dios. Y
Creo que hoy en día a veces nos falta obediencia en la vida cristiana. Estamos felices por la salvación, nos celebramos enormemente y nos gozamos en ello. Pero creo que a veces nos hace falta ser hombres que están dispuestos a obedecer la voz de Dios. Quizá por eso no oímos tan seguido la voz de Dios, porque nos hemos negado una y otra vez a obedecer lo que el Señor nos enseña. Así pues, estas son las dos primeras ideas, mis hermanos, que yo quiero compartirles acerca de cómo oír la voz de Dios. Primero, debemos creer en Dios correctamente. Y segundo, debemos tener la actitud correcta para oír la voz de Dios. Primero Dios, el próximo domingo hablaremos de la tercera característica o del tercer paso para que podamos oír perfectamente bien la voz de Dios con toda claridad. Solo quiero añadir, mis hermanos, que la Biblia siempre y en toda situación es palabra de Dios. Si usted recibe un consejo del pastor, de algún hermano, de la Biblia directamente, o llega a su pensamiento alguna idea que venga de parte de la Biblia, de parte de la palabra de Dios, valga la redundancia, es palabra de Dios. Y no tendríamos por qué dudar en ningún sentido acerca de que eso es la voluntad de Dios para nuestra vida. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se refería? A la palabra de Dios. Así que cada vez que usted oiga algo acerca de la palabra de Dios, que el Señor le tiene una promesa o le tiene alguna instrucción, entonces usted debe reconocer, esto es palabra de Dios, no importa quién me lo esté diciendo, es palabra de Dios para mí. Así pues, ojalá que podamos aprender a oír un poco más la voz de Dios y estemos también dispuestos a obedecer mucho más de aquí en adelante la voz de Dios. Que el Señor le bendiga. Primero Dios, nos vemos el domingo en la iglesia y la próxima semana para seguir con este estudio. Dios le bendiga. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.